Un chofer que impacta de forma frontal, tiene deformidad del miembro inferior derecho, está en aducción con rotación interna y la manipulación le produce intenso dolor en la cadera. ¿Cuál podría ser acá el diagnóstico más probable? Lo más probable es que se trate de, si es que es un choque frontal y ahora el miembro inferior está en rotación interna y aducción, lo más probable es que se refiera a esto, ¿no? La posición del pudor. ¿Cuál es la posición del pudor? Con P de pudor, con P de palta, pudor, palta, con P de posterior. No olviden que esta es una probable luxación posterior de cadera. Luxación coxofemoral posterior, que es la forma más frecuente de luxación, sobre todo cuando se trata de accidentes de tránsito vehicular. Niña de 12 años, dice que hace varios meses tiene gonalgia derecha recurrente. Juega baloncesto en la escuela. La cosa es que es deportista, ahora no tiene grandes antecedentes, no tiene flogosis ni derrame en la rodilla, el problema no es articular, con movilidad pasiva y activa normal, pero le duele al palpar la tuberosidad tibial. Le toman una radiografía y encuentran una osificación irregular del tubérculo anterior de la tibia. Esta no es la radiografía, pero es algo que nos va a servir para responder la pregunta. Esta es la tuberosidad anterior de la tibia, que en ciertos niños todavía no se ha desarrollado, osificado, endurecido, como quieran llamarle, y cada que el cuádriceps tracciona todo el complejo de la rótula y el ligamento rotuliano, ahí se insertaba el ligamento rotuliano, arranca esa parte de la tibia y eso genera el dolor. Ahora, no es una fractura en sí, porque esta zona todavía no está osificada del todo y no es que se separe. Por eso genera una osificación irregular, dice arriba el enunciado. Eso se llama la enfermedad de Osgood-Schlatter. Osgood-Schlatter. Hay una abulsión, si quieren llamarlo así, ¿de qué? De la tuberosidad o tubérculo anterior de la tibia. Y es una de las causas más frecuentes de dolor en rodilla de los niños. Este paciente tiene dolor a nivel de dónde? De la tabaquera anatómica. Se estaba jugando fulbitos, un joven, se cae sobre la mano y tiene dolor en la tabaquera anatómica de la muñeca. Listo. Cada que le dicen que se cayó sobre la mano, sobre la palma de la mano, con la mano en dorsiflexión, con hiperextensión, el término que le quieran dar, se refiere usualmente a tabaquera anatómica, fractura de escafoides, uno de los huesos del carpo. Ahí está, la imagen es del escafoides, ¿no? No olviden que aquí está el escafoides, al costado el semilunar, el piramidal, el pisiforme, etcétera, los huesitos del carpo. Una anciana se cayó, ¿sí? Y ahora tiene, miren, se cayó. No dice que la hayan atropellado ni nada, simplemente se cayó. Se supone que es una caída leve, ¿no? Pero ahora no puede caminar, su cadera no la puede mover. Tiene acortamiento del miembro inferior,
con rotación externa y abducción. ¿Recuerdan cuál es la mnemotecnia para fractura de cuello de fémur? Acortamiento, ¿qué más? Aproximación y rotación externa. ¿Hay acortamiento? Sí. ¿Hay rotación externa? Sí. En esta pregunta, pero no hay aproximación. Por el contrario, hay separación, abducción, que es lo contrario a la aproximación. Entonces, si fuera lo de arriba, esa es la mnemotecnia, la triada, ¿no?, de la fractura de cuello de fémur, con aproximación. Pero si hay abducción, lo más probable es que esto se deba a un problema de trocánter, un problema pertrocantérico. ¿Okay? Fractura de la región trocantérica. Clave A. Un varón de 25 años dice que durmió con el brazo derecho en posición colgante. Colgante, se quedó colgando sobre algo, ¿no? Sobre la silla de repente ahí. Y ahora él no puede flexionar la muñeca, extender ni separar los dedos. Enfoquémonos en que no puede flexionar hacia el dorso de la muñeca. Flexión palmar, flexión dorsal. Flexión dorsal es como una extensión, ¿no? Si no puede hacer flexión dorsal de la muñeca, lo más probable es que aquí se haya comprometido el nervio radial. Sucede que el nervio radial pasa por la axila. Entonces, por la zona del pliegue, ¿no? Y por ahí. Entonces debe haberse quedado dormido con el brazo colgando sobre algo que le ha comprimido el nervio medial, le ha generado una especie de neuropraxia y por eso ahora no puede flexionar la muñeca. Eso es componente del nervio o inervación del nervio radial. Este paciente dice que le duele en la zona de inserción del tendón de Aquiles, en ambos calcáneos. Dolor leve en zona de inserción del tendón de Aquiles. Tiene 10 años, le duele, tiene 3 meses de evolución, se exacerba con sus actividades en fútbol de menores. Así puede caminar, ¿eh? Aquí no es fractura, no podría caminar si fuera una fractura. Está eutrófico, movilidad articular normal, no hay signos de inflamación para pensar en una bursitis. Pues la bursa es la zona que está rodeando, ¿no? Aquí es por descarte, es una pregunta muy difícil y a veces podría ser hasta cuestionable porque varias de ellas pueden ser respuesta. Ahora, ruptura del tendón de Aquiles, no, porque la ruptura sí generaría una dificultad para el movimiento. Lo más probable es que, más o menos así, ¿no? El astrágalo con el calcáneo, y en el astrágalo, en la apófisis posterior del calcáneo, se inserta el tendón aquiliano o tendón de Aquiles, o tendón calcáneo, tendón aquiliano. Es probable que a nivel de esa apófisis, aquí haya un proceso inflamatorio. Entonces, sí puede moverse, pero le genera dolor. Eso se llama una apofisitis del calcáneo. Ahora, ¿puede ser una bursitis retrocalcánea? Sí puede ser, pero esa bursitis retrocalcánea, la bursa se refiere a las vainas sinoviales que están en esta zona, sí generaría tal vez inflamación, edema. Acá dice que no tiene. Entonces, esto es más probablemente un problema de inflamación de la misma apófisis del calcáneo. Apofisitis del calcáneo. Clave C.
Esta pregunta es complicada y un poco cuestionable también. Se trata de un cargador que dice que desde hace 3 meses tiene dolor en el hombro, ¿no? En el hombro derecho, debe ser hombro, que aumenta con la actividad. Dices, en los últimos 5 días aumentó de intensidad al punto que le inmovilizó el hombro totalmente. Es un cargador y ya tiene 3 meses con el proceso inflamatorio que le genera dolor. Y ahora sí ya no lo puede mover, se inmovilizó totalmente. Dolor intenso a la movilización activa como a la movilización pasiva. O sea, no le pueden mover el hombro, se ha quedado quieto porque si lo mueven le duele. ¿Qué ha pasado? Esto es lo que se denomina hombro congelado. El hombro, la articulación ha generado un proceso inflamatorio crónico, por tanto tiempo que ha estado así, que se ha quedado prácticamente adherido. Y ahí viene la respuesta, una capsulitis adhesiva. Es probable. Puede ser bursitis, un poco alejado, epicondilitis, tendosinovitis. Lo más probable es que se deba a aquello que también recibe el nombre de hombro congelado, una capsulitis adhesiva. Bien, clave A. Una anciana la llevan al hospital, pues que se cae y tiene dolor inguinal, dolor en la zona inguinal. Al examen tiene dolor, impotencia funcional de la cadera izquierda, acortamiento, postura en abducción, rotación externa del miembro inferior izquierdo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el diagnóstico? Una anciana que se cae, tiene acortamiento, rotación externa del miembro inferior. Recuerden, eso es un problema, una fractura en la parte proximal del fémur. ¿Se acuerdan la mnemotecnia? Acortamiento, aproximación y rotación externa. ¿Qué tiene de acá? Acortamiento y rotación externa. ¿Qué es eso? Una fractura del cuello del fémur. Pero, ¿hay clave? No hay clave, ¿no es cierto? Pero, ¿dónde está el detalle de esta pregunta? Miren, dice acortamiento, dice rotación externa, ya está. El tema es que no dice aproximación. Aproximación es aducción. Lo que acá dice es abducción. Si no dice aproximación, que es lo mismo que decir aducción, sino por el contrario, dice separación con las palabras de abducción, esa B es la que cambia todo, no es precisamente del cuello del fémur, suelen ser fracturas pertrocantéricas, o sea, es decir, de los trocánteres, así o en alguna de las posiciones. No es exactamente a nivel del cuello donde lo dibujamos hace un rato. Cuando hay abducción, separación, eso se trata probablemente de una fractura pertrocantérica. ¿Ok? Mucho cuidado. Lo fácil de esta pregunta es que no estaba el otro confusor, que es la fractura de cuello de fémur, que sería lo que les genere confusión. Este varón tiene, lo atropellaron, bueno, fue atropellado por un motociclista y dice que tiene un dolor intenso en el hombro derecho que no hace que no pueda mover, ¿no? Todo el miembro superior. Fractura medial de clavícula con desplazamiento anterior. Significa, medial significa de la parte interna del esternón. Ahí está. Ahí se ha fracturado. Y esta parte de acá se ha desplazado hacia adelante un poquito. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Si hubiera sido de la parte distal, ahí sí sería quirúrgico.
Quirúrgico. Si fuera de la parte media, probablemente tendríamos que hacer un vendaje en 8, etcétera, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero al ser de la parte interna, tener un desplazamiento solo anterior, que no es posterior, no ameritar mayor complicación, solamente amerita analgésicos y cabestios, no reducciones cruentas. Reducción cruenta significa cirugía. Todas las reducciones cruentas aplican para la parte distal. Aquí cuando se trata de la parte medial, medial, básicamente necesita incluso medial o la parte media también. eh, Básicamente es cabestrillo, inmovilizar. Ya si el desplazamiento es severo y demás, va a necesitar un vendaje en 8 que lo traccione, ¿no? Pero usualmente en estos casos suelen ser analgésicos y cabestrillos. Clave de Condarime también, ¿ah? En un traumatismo de alta energía, golpes directos y lesiones por torsión externa, ¿cuál es el hueso largo que con más frecuencia se fractura en la diáfisis? El hueso, el traumas de alta energía, estamos hablando de atropellos, grandes caídas, y que generan torsiones extremas, se tuercen. ¿Cuál es el hueso que con más frecuencia se fractura? El trauma de alta energía que más se fractura la diáfisis, la tibia. Y dice golpe directo, que golpe directo en la tibia sí. No olviden que la tibia es conocida como la fractura del peatón. ¿Por qué? Porque cuando el vehículo, la mayoría de vehículos al menos, donde tienen el parachoque, cuando les chocan, acá, lesionan usualmente, ¿qué cosa? La pierna, toda esa sección, ¿verdad? En la pierna. Ahora, esto es una estadística mundial, ¿eh? Por supuesto que en regiones donde son más así, probablemente le va a dar al abdomen casi, ¿no? Pero en general, por estadística mundial, la tibia es el hueso que más se lesiona en accidentes de tránsito y se le llama la fractura del peatón. Y no olviden, es la que más fracturas por torsión genera también. Es la que más síndrome compartimental genera, la que más osteomielitis, etcétera, etcétera, etcétera. La tibia. Varón de 43 años dice que va a emergencia por accidente de tránsito de hace una hora. Es hipertenso, taquicárdico, es hipertenso, taquicárdico, pierna izquierda aumentada de volumen, piel lustrosa, tensa, no se palpa pulso pedio. Bueno, piel lustrosa, luego de un accidente de tránsito, no se palpa el pulso, aumenta el incremento, la presión tisular del miembro, estamos hablando de un síndrome compartimental. ¿Y cuál es el tratamiento indicado para el síndrome compartimental? Primero hay que diagnosticarlo, ¿no? Se trata de un síndrome compartimental. El tratamiento suele ser fasciotomía. Ahora, es verdad que para hacer la indicación absoluta acá de fasciotomía tendríamos que tener el valor de la presión tisular, compararlo con la presión diastólica y todo un tema. Pero las preguntas, como ven, son generales. Aquí hay que identificar que se trata de un síndrome compartimental y cuál es el tratamiento. Fasciotomía. ¿Ok?
¿Cuántas semanas dura la consolidación de fracturas en huesos largos en adultos? Recuerden, va a depender de qué callo está formándose, pero la formación del callo blando, el callo cartilaginoso, dura aproximadamente 3 a 4 semanas. De hecho, desde la segunda semana ya hay formación de callo, pero ya está mejor, más claro, más completo alrededor de la cuarta semana, en promedio de la tercera. Y el callo duro o callo óseo se forma a la sexta semana, a partir de la sexta. Y puede durar hasta 8 semanas en una persona joven y sana. Por eso es que cuando ponemos yesos en fractura de coles, se pone primero un yeso por 3 semanitas, el braquiopalmar, y luego se cambia por un yeso más corto por 3 semanas más. ¿Ok? O sea, 3 más 3, 6, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se cambia? Porque ya se formó el callo blando. ¿Y por qué se retira la sexta? Porque ya se formó el callo óseo. O sea, ese proceso de consolidación dura 6 a 8 semanas. Ahora, lo que pasa es que no termina ahí. Puede durar años incluso en su fase de remodelación. Pero aquí se refiere ya a la formación completa de los callos. 9 de octubre, no, esta clave debe ser 9-10, 4 de mayo, ¿no? Debe ser 4-5 y 10 de diciembre debe ser 10-12, ¿no? Tienen que marcar aquel que diga 6 semanas porque es el promedio en el cual ya se empieza a formar el callo duro, que es donde ya da signos de que la consolidación está siendo exitosa, ¿ok? Un varón politraumatizado se queja de dolor en el muslo derecho. Tiene aumento de volumen, huellas de contusión directa en la piel. El fémur tiene bordes fracturados con traslación y angulación. ¿Qué se debe evaluar para considerar una fractura como desplazada? Todo el floro al inicio, inútil, ¿verdad? No sirve los datos. Al final la pregunta es, para considerar una fractura como desplazada, en una fractura de un hueso largo, ¿qué hay que considerar? Para considerar desplazado hay que ver qué tanto se acorta, es decir, cuanto más desplazado esté, una parte del hueso va hacia abajo y el otro va hacia arriba y eso va a generar más acortamiento. Y además va a generar angulación. El eje de esto con el eje de esto forman un ángulo, ¿no es cierto? Cuanto más acortado y más angulado esté, significa que más desplazada está esta fractura. Y eso lo pueden ver desde clínicamente, desde la parte externa, hasta incluso en la radiografía después ya puede ser confirmada. ¿En qué tipo de fracturas condiciones se utiliza la fijación externa? Fijación externa. Fijación externa se refiere a esto, a la osteotaxis. Y fijación interna se refiere a esto, a la osteosíntesis. Osteosíntesis versus osteotaxis. ¿Cuándo se hace osteosíntesis? Cuando son fracturas usualmente cerradas. ¿Y cuándo se hace osteotaxis? Cuando son fracturas abiertas. Eso como regla general, no es la indicación, digamos, única o solo para las abiertas, solo para las cerradas, no. Este tipo de procedimientos como osteotaxis también se hace para ortopedia, para ciertos procedimientos en el cual se busca enderezar o alinear huesos, etcétera. Pero en general, como regla general, en el caso de fracturas en sí, la osteosíntesis, la aplicación de material metálico como clavos endomedulares, placas con tornillos, etcétera, aplican para fracturas cerradas, ¿sí? Y la osteotaxis con fijaciones por fuera cuando son fracturas abiertas. Entonces la clave es la
¿Cómo se tratan las fracturas aisladas de los huesos del tarso del pie, incluido escafoides, cuboides y las tres cuñas? Escafoides, esta es fractura, imagen agregada. Escafoides, cuboides y las tres cuñas. Este es el hueso, el cuboides, el escafoides, perdón, al revés, ¿no? El cuboides, el escafoides y las tres cuñitas. ¿Sí? Escafoides, cuboides y la cuña 1, cuña 2, cuña 3. Ahí están los huesitos. Esta zona del tarso, la segunda fila, porque la primera fila es calcáneo y astrágalo, ¿no es cierto? La segunda fila son esos que ha mencionado. Cuando la fractura es del calcáneo o del astrágalo, aquí siempre es quirúrgico, o casi siempre, porque son los que están sosteniendo todo el peso del pie. Pero en la segunda fila, si es una fractura no complicada, y es lo que dice acá, aislada, o sea, única, sin mayores problemas, suele ponerse solamente un yeso, una bota de yeso, inmovilización y ya está. Pero si se trata de fracturas complicadas, ahí sí van a requerir cirugía. Entonces, a diferencia de la fila proximal, calcáneo y astrágalo, que casi siempre son quirúrgicos, los de la fila distal va a depender de su complicación. Como acá la pregunta dice que son aisladas, no dice nada más, entonces va a ser una bota de yeso. Inmovilización de esta zona. No es cirugía, no es fijación, no es artrodesis. No es yeso de pierna corta, es una bota en realidad, es más exacto el término. ...25 años, tiene un trauma del hombro izquierdo con dolor a la abducción, una abducción. Dice que la resonancia magnética revela compromiso del manguito de los rotadores. ¿Quiénes forman los 4 músculos del manguito rotador, al menos de los más importantes? El supraespinoso, el que hace abducción, ¿no es cierto? El que inicia la abducción, la separación del hombro, del miembro superior. El otro es el infraespinoso, el otro es el redondo menor y el otro es el subescapular. De estos músculos, el que suele lesionarse con más frecuencia, sobre todo en personas que hacen abducciones forzadas, que cargan cosas pesadas, etc., es el supraespinoso. El músculo más frecuentemente afectado es el supraespinoso. Clave D. ¿Ok? Muy bien. El que inicia la abducción, ¿eh? Un paciente que se cayó y ahora tiene una asimetría del hombro derecho en rotación interna con incapacidad para inmovilizar el miembro superior. Parece que se ha luxado. Es un joven que parece que se ha luxado el hombro. Se cayó sobre su mano, ahora le duele el hombro está asimétrico, con rotación interna, no puede moverlo. Lo más probable es que haya tenido una luxación de hombro. Porque habla del término reducción, es decir, lo que se suele reducir usualmente son las luxaciones a esa edad, ¿no? Puede haberse fracturado, sí, pero a los 28 años es menos probable que se haya fracturado. Es más común que se luxe. Entonces, ¿cuál es la posición recomendada para la reducción? Ahí está. Boca arriba, lo que más se hace, lo que más se hace, tracciona a alguien el tórax y alguien tracciona el miembro superior, ¿verdad? En abducción, en separación. Ahí está, separado. En abducción. Tracción con el miembro en abducción. Pero al final nos pregunta por la posición del paciente. El paciente está echado. Ahora, puede estar sentado, es válido a veces. Pero generalmente se hace echadito, ¿no? ¿Y cómo se describe el término echado técnicamente?
decúbito supino o simplemente supino. Cuando el pecho está hacia arriba, está en supinación. Cuando el pecho está hacia abajo, boca abajo, eso es prono, ¿verdad? Bueno, esta es la reducción de la luxación de hombros, se suele hacer en esa posición supina. Varón de 25 años dice que todos los fines de semana practica deporte. Manifiesta dolor en rodilla derecha que aumenta con la deambulación y provoca leve limitación funcional. ¿Cuál es el examen? ¿Qué estamos pensando? Hace deportes, deportista, y ahora tiene dolor en rodilla derecha que aumenta cuando camina a la deambulación y provoca leve limitación funcional. O sea, puede caminar, pero con cierta molestia, ¿no? Aquí estamos pensando en lesión en rodilla. Cuando hablamos de rodilla, ¿de qué? De meniscos. Una meniscopatía, probablemente. No olviden que parte de la clínica de la meniscopatía incluye dolor y a veces un bloqueo articular. No puede completar rangos articulares correctamente. A diferencia de las lesiones de ligamentos, que además del dolor y la limitación funcional que traen, de forma clásica, inestabilidad. Viene el signo del cajón, del bostezo, etc. Entonces, aquí no hablan de inestabilidad, hablan de dolor y cierta limitación, entonces es probablemente una meniscopatía. Las meniscopatías se diagnostican idealmente inicialmente se puede optar por una resonancia magnética, sobre todo para ver alteraciones colaterales, diagnóstico diferencial, etc. Pero el estudio gold estándar para diagnosticar y luego tratar la meniscopatía incluye la artroscopía, bajo visión directa, ¿no? Varón de 19 años, lo asaltan y viene por presentar imposibilidad para extender la muñeca derecha y los dedos de las articulaciones metacarpofalángeas. No puede extender la muñeca. La extensión es una especie de dorsiflexión, ¿no? Es el movimiento de extensión. ¿Qué nervio se encarga de la extensión? Vean que esta pregunta se repite frecuentemente. Es el radial, ¿cierto? El nervio radial es el que genera extensión de la muñeca. Y de los dedos también. Este paciente es un lactante que tiene maniobra de Ortolani y Barlow positivos. Esto es una probable displasia de cadera, ¿cierto? Una luxación congénita de cadera. Le ponen su arnés, el arnés de Pavlik, que es el arnés que se suele colocar, y dice que es llevado a consulta por irritabilidad. Ya tiene su arnés. Y en la segunda semana dice, está llorando el niño. Y lo examinan y le han hecho una abducción muy marcada. ¿Qué ha pasado? Una abducción marcada. Se le toma una radiografía de control y ¿qué encuentran? Encuentran una necrosis avascular de la cabeza probablemente. ¿Por qué? Porque al pobre bebé, al ponerle su arnés, ahí está, le han hecho, esta es la línea media, mucha separación de la cadera. Y al separarlo demasiado, los vasos circunflejos que irrigan la cabecita, imagínense, este es su fémur del bebé, este es su cabeza, su huesito, esta es su cadera, ¿cierto? Su pelvis. Y al hacer esta separación muy forzada, muy marcada,
los vasos circunflejos que irrigan la cabecita se pueden haber lesionado por la estirada que le han dado. Y eso puede generar una necrosis de la cabeza, necrosis avascular, por excesiva abducción. Recuerden que la posición en la que se coloca el arnés de Pavlik es en abducción, pero a veces se les pasa la mano, ¿no? Al abducir mucho. Complicación más grave en el tratamiento de la displasia de cadera en lactantes menores de 6 meses. ¿Cuál es el tratamiento de la displasia de cadera en los lactantes pequeños? El arnés de Pavlik, ¿cierto? ¿Y qué complicación puede traer el arnés de Pavlik? Esta no es un arnés de Pavlik, ojo, esta es una cirugía ya. Pero lo que he querido mostrar es la abducción. El tratamiento es colocar arnés de Pavlik con el miembro inferior en abducción, se abduce. El problema es que cuando lo abducen mucho, cuando abren mucho, separan mucho los muslos, las caderas, las arterias circunflejas que irrigan la cabeza se pueden lesionar, romper. Y si hay daño vascular, eso puede generar necrosis de la epífisis femoral por excesiva abducción. Y el niño evidentemente va a estar irritable, llorando, y nadie sabe por qué. Todo el mundo piensa que es porque está incómodo, porque no aguanta, y está que se le necrosa la cabeza del fémur, ¿no? La epífisis. Entonces, mucho cuidado cuando se abduzca demasiado. Hay que tener medidas anatómicas y esto para hacer esto adecuadamente. ¿Bien? Un varón que sufre accidente de tránsito, tiene dolor de intensidad 9/10, impotencia funcional, tiene un dolor muy intenso. Le diagnostican luxación de cadera, luxación posterior, ¿ya? Y le realizan la reducción en 72 horas, o sea, 3 días después. ¿Cuál es el tratamiento de las luxaciones en general? Reducción inmediata, apenas ocurre el accidente, lo más pronto posible. Inmovilización y luego rehabilitación. Si la reducción no es pronta, no se inmoviliza o no se rehabilita después, ¿qué sucede? Va a generar una especie de artrosis en el hueso y eso va a quedar congelado, una anquilosis ósea. No es que se necrose, no necesariamente se va a necrosar. La necrosis puede pasar solo por el hecho de haberse luxado. Aunque sí, esta necrosis, ojo que puede ocurrir pero a corto plazo. Ojo, durante el tiempo que está luxado es más probable que se lesionen vasos y pueda generar una necrosis. O sea, no es que no sea una complicación, es una complicación posible, pero es una complicación temprana por mala irrigación, así que se puede necrosar. Por reducir tarde no se fractura. Un nervio ciático podría ser, pero aquí lo que sucede es, al hacer una reducción tardía, al no inmovilizar correctamente o no rehabilitar y no seguir con esta secuencia, genera una artrosis que congela la articulación, una anquilosis ósea. La luxación de cadera corresponde a una lesión grave por traumatismo. ¿Cuál es la más frecuente? La luxación de cadera más común. La luxación de cadera más frecuente es en dirección posterior. La clave E, ¿cierto? La luxación ilíaca, pues. La luxación ilíaca, que genera la posición del bañista pudoroso, ¿cierto? ¿Cuál es? Rotación interna, aducción y flexión. ¿Listo? Muy bien, clave. Ahí está el mecanismo por el cual suele generarse
La luxación, ¿sí? En accidentes de tránsito, la dirección hacia la cual se luxa y la posición que adopta, ¿no? La del pudor, la de la palta. ¿Sí? Rotación interna con aducción, clave E. Cae sobre la mano con hiperextensión de la muñeca. Hiperextensión es cuando hacen una flexión dorsal, ¿no? ¿Cierto? Hiperextienden. Flexionar cuando la palma va hacia abajo, extender cuando la palma va hacia cuando el dorso va hacia arriba, ¿cierto? Entonces significa que cae sobre su palma de la mano. Eso puede generar fractura de coles, fractura de los huesos del carpo y demás. Pero ¿dónde está el detalle? Dolor en la tabaquera anatómica. Cada vez que les hablan de dolor en la tabaquera anatómica, deben considerar la posibilidad de una fractura del escafoides. ¿Quiénes forman la tabaquera anatómica? El extensor largo y el extensor corto del pulgar. Bien. Este chofer colisiona contra un poste y es conducido a emergencia con fractura expuesta del fémur. Dice que tiene una herida en el muslo con exposición de plano muscular. Fémur con trazo de fractura, diofisaria no desplazada. ¿Cuál es el manejo inicial? Dice que hay una lesión, una herida en el muslo con exposición de plano muscular. Es una fractura abierta, ¿cierto? ¿Y cuál es el manejo inicial de las fracturas abiertas? No es colgajo, no es reducción, no es injerto. Lo primero que debemos hacer con las fracturas abiertas, expuestas, es lavar, irrigar, ¿es cierto? Pero si ya estamos en una emergencia, en un servicio hospitalario, tiene que pasar a sala de operaciones para debridar. Más aún si es que hay exposición de partes blandas, como lo están viendo en esta pregunta. Entonces, la primera medida en las fracturas es inmovilizar, sí. Pero si se trata de una abierta, además de inmovilizar, hay que debridar, lavar, descontaminar, retirar tejido necrótico, etc. Una mujer de 50 años se resbala, se cae y al caerse el peso de su cuerpo es amortiguado por su extremidad superior izquierda, ¿no? Su brazo izquierdo. Ya. Al examen tiene aumento de volumen de brazo izquierdo con pulsos presentes. Se deforma el brazo izquierdo. Se cayó, se golpeó, se deformó el brazo. Fractura de tercio medio de la diáfisis del húmero. ¿Qué manifestación clínica debe presentar? ¿Qué se lesiona cuando hay fractura del tercio medio de la diáfisis del húmero? El nervio radial. El nervio radial. No olviden que el nervio radial pasa justo por el tercio medio del húmero, ¿no? Se fractura y el nervio radial que pasaba por ahí se lesiona. Y no olviden que el nervio radial luego va hacia el antebrazo y demás e inerva extensores. Inerva el extensor de la mano, hace el movimiento de extensión hacia atrás. Si el nervio radial está lesionado, la mano se cae. Es lo que conocemos como mano péndula.
¿Por qué? Porque el nervio radial no puede ya inervar los extensores de la mano. Lactante de 11 meses, dice que nace por cesárea, presentación podálica, mujer, macrosómica, podálica. Tiene todos los factores de riesgo. Asimetría de pliegues, glúteos, signo de Galeazzi positivo, que es la asimetría de los miembros inferiores, ¿no? La discrepancia. Diagnóstico por todos lados, una displasia de cadera, luxación congénita de cadera. No olviden que aquí habría que agregarle Barlow-Ortolani positivo. El Barlow-Ortolani sobre todo en el examen de los neonatos, de los lactantes pequeños. La asimetría, el signo de Galeazzi ya son signos que aparecen en niños un poquito más grandes. Y cuando caminan, ¿cuál es el signo? Trendelenburg. Está un poquito ya mayor, 11 meses, como para ponerle arnés de Pavlik. Probablemente ya vaya a requerir otro tipo de procedimientos esta niña. ¿Sí? Es una displasia congénita de cadera, luxación congénita de cadera. Escolar de 7 años, dice que viene de una zona rural, que al caer de un árbol presenta herida sangrante en pantorrilla. A las 2 semanas es llevado a consulta porque tiene eritema caliente en la pantorrilla. Tiene fiebre. Le dan antibióticos y mejora. Mejora los síntomas, salvo por la aparición de dolor en la zona. ¿Qué examen solicitaría para seguimiento? Dice que se cayó un árbol, se cayó de un árbol y, eh, y a las 2 semanas está con fiebre, ¿no? Eh, Le dan antibióticos y mejora un poquito. ¿Qué estamos pensando? Si el problema ha sido una herida en la zona de la pantorrilla, lo más probable es que por esa herida hayan ingresado gérmenes y quizá esté haciendo una osteomielitis, ¿cierto? Em, Tenemos que sospechar la posibilidad de una osteomielitis. Entonces, ¿qué le tenemos que solicitar? Una radiografía de la pierna para ver si hay un proceso inflamatorio a nivel óseo, a nivel de la tibia. Esta paciente dice que tiene una bolita que no le permite movilizar la rodilla, ¿no? Es una niña de 7 años. No le molesta ni le duele. Pero bueno, en realidad no le impide realizar actividad física. No le molesta ni le duele, pero está ahí. Tiene 3 centímetros de diámetro, es una bolita justo a nivel de la articulación, en la zona poplitea, en la zona posterior de la rodilla, ¿no? No le duele, no interfiere con su actividad. ¿Qué tenemos que pensar? Lo que suele aparecer justo en las uniones de huesos en las zonas articulares son dilataciones de vainas sinoviales, en este caso un probable ganglión. La adenomegalia y demás sí podría generar dolor, podría ser una respuesta inflamatoria o algún proceso inflamatorio en esta zona. Lo más probable es que se deba a un ganglión, ¿cierto? Ahora, el tratamiento de los gangliones se hace solo si es que presenta síntomas, si presenta dolor, limitación a la actividad física, etc.
45 años, esta paciente tiene artritis reumatoide, signo de Tinel y Fallen positivos. Ahí está. Les hablan de parestesias de los 3 primeros dedos. Parestesias del primer, segundo, tercer dedo. Tinel y Fallen positivos. Esos son signos característicos ¿de qué? Del síndrome de túnel del carpo. ¿Y cuál es el nervio afectado acá? El nervio mediano. Ahí está el nervio mediano, que inerva sobre todo los 3 primeros dedos, parte del cuarto, por eso las parestesias ahí. El signo de Fallen, en este caso, es a la flexión, a las parestesias a la flexión, y Tinel, que son las parestesias a la percusión. ¿Ok? Nervio mediano.